Muy bien, hermanos y amigos, buenas noches. Estamos llegando a un mes más, al mes de abril, y Dios hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha llevado, hasta aquí Él nos tiene de pie todavía viviendo en este mundo. Así que me alegra estar frente a ustedes. Casi podría pensar en un momento si estuviéramos en un miércoles en nuestro templo, viendo a cada uno de los aproximadamente los que llegamos los días miércoles. En verdad, aunque no les vemos, pero sí podemos estar en una relación mucho más estrecha, más cercana, y para permitirle al Señor hablar a nuestras vidas, hablar a nuestro corazón. Así que les invito a ir donde tuvimos nuestra lectura bíblica, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, desde el versículo 33 hasta el 41. La Escritura dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en las otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Quisiera, antes de continuar, solo pedirles que podamos incluir en las peticiones de oración que el hermano Tony ya nos manifestaba a 5 hermanos de la Iglesia Bautista Internacional de Astoria en Queens. 5 de ellos, miembros de la iglesia donde el hermano José Saravia es pastor. Ellos han sido ingresados en el hospital con el virus. Entonces, queremos pedirles a ustedes que por favor les podamos incluir en nuestras peticiones de oración. Y de esa forma nosotros seguiremos conectados con los hermanos de la Iglesia del Señor, y en este caso con la iglesia allí en Nueva York, en esta parte de Nueva York. Por favor, pueden incluirles en sus peticiones. Posteriormente les estaremos contando lo que Dios sigue haciendo allí en sus vidas. En esta noche, cuando pensamos en pasemos al otro lado, es el Señor Jesús quien justamente después de haber tomado el tiempo necesario, ustedes pueden leer el capítulo 4 y el capítulo 3, donde Él ha estado hablando de la importancia de enseñarles la palabra de Dios a los suyos. Dice en el capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y toma el tiempo necesario para venir enseñando durante todo este tiempo. Pero llegando a esta parte del versículo 33, al final del capítulo 4, dice que el Señor tomó tiempo para poder probar cuánto de lo que ellos habían aprendido, en verdad ellos lo creían. Cuánto ellos, los discípulos, le conocían. Versículo 33, para poder conectar el 35 al 41, dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin
parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora, antes de entrar en lo que tiene que ver con la enseñanza de esta noche, consideremos que el Señor Jesús había tomado este tiempo para estar enseñando la palabra del Señor. Para Él era importante con los suyos entrenarlos, enseñarlos. No sabemos hasta aquí cuánto tiempo ha pasado con ellos y cuánto ellos habían aprendido y retenido la palabra. Consideremos que toda la gente que había estado allí, no todos podrían entender y comprender lo que el Señor decía. Dice que Él les había declarado conforme a lo que podían oír. En otras palabras, no todos tenían la fe necesaria para poder creer lo que el Señor decía, pero luego a los suyos, dice en el 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En esta noche, si hay alguien que está interesado en una relación estrecha entre Él y nosotros, es el Señor Jesucristo. Si usted no conoce a Cristo, el primer paso que usted debe dar es conocerlo. Si usted y yo que ya conocemos a Cristo, el Señor Jesús está interesado en que cada día podamos empaparnos, aprender, considerar, permitirle al Señor enseñarnos, entrenarnos, aprender desde todos los ángulos, con todos los medios que hasta hoy conocemos para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero sin duda, a todos nosotros, el Señor en algún momento va a probar cuánto de lo que hemos leído y de lo que hemos aprendido, de lo que probablemente no sabemos de memoria, aquello que hasta podemos recitarlo de memoria. Eso es bueno, pero el Señor siempre va a probar qué tanto lo que hemos leído y lo que hemos aprendido, nosotros lo creemos. Así que en aquel momento, después de haber estado con un buen grupo de personas, en esta ocasión, en el versículo 35 dice, aquel día. O sea, en otras palabras, mientras él había estado enseñando, compartiendo lo que para él era lo más importante, como es la palabra de Dios, aquel día, cuando llegó la noche, hay expresiones en la Biblia que son importantes. La noche tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con el mundo, en las condiciones que el mundo vive sin Cristo. La Biblia dice que las tinieblas cada día desde el punto de vista espiritual serán cada vez más densas en este mundo. Cada vez el hombre va a creer no la verdad de Dios, sino la mentira del diablo, y cada vez lo van a creer con mucha más facilidad. Pero el Señor quería probar el corazón de los suyos. Así que en este momento vamos a considerar 4 cosas importantes de lo que el Señor quiere enseñarles. Él les dice, pasemos al otro lado. Entonces, cuando habla de pasar al otro lado, está hablando del mar de Galilea o el mar de Genesaret, que es un mar, en verdad es de agua dulce, y además de eso, sus dimensiones son más o menos unos 20-21 kilómetros de largo por unos 13 a 15 kilómetros de ancho. Así que ellos van a cruzarlo. Nosotros aquí, si usted vive en El Salvador y en San Miguel especialmente, si usted vive acá, es una consideración entre la ciudad de San Miguel y el de Bio el Delirio. Más o menos unos 13 a 15 kilómetros, que en vehículo uno lo podría hacer en unos 10, 12 minutos, no teniendo mucho tráfico. El punto es que ellos van a atravesar el mar, y en este momento no habían motores para poder impulsar una embarcación. Así que ellos tenían que hacerlo con remo, y eso lo que implica es que tomaría mucho más tiempo. Y lo que nos dice que sí se tomaría más tiempo es que el mismo Señor Jesucristo, por haber estado enseñando todo cuanto había invertido de su tiempo, notamos que en él, en esta oportunidad, notamos su humanidad. ¿Qué estaba pasando con él mientras iban en
trayecto hacia el otro lado. Dice la Escritura que mientras ellos iban, el Señor estaba durmiendo en la popa. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que eso de que dormía tiene que ver con cansancio, pero a la vez él estaba seguro, él estaba seguro que iban a ir al otro lado. Él estaba 100% seguro que la palabra que había declarado a los discípulos se cumpliría, así que él no tenía ningún problema, no había algo que le preocupara, porque él estaba seguro que iba a pasar al otro lado. Él les dio entonces una palabra, una confianza, que ellos deberían tener confianza en una promesa. Cuando el Señor hace una promesa, en verdad, Él no tarda en cumplirla. Y en este momento Él les ha prometido que van a ir al otro lado. En esta noche, déjeme decirle, el Señor nos ha prometido llevarnos a la eternidad, al otro lado de este tiempo en el que nosotros vivimos, no solo el día de hoy, no solo bajo las circunstancias que estamos pasando hoy. Por un momento, si usted sigue en el contexto de la Escritura, el mar tiene que ver no solamente con el agua del mar en sí, no solamente tiene que ver con muchedumbres, también tiene que ver con el mundo mismo en que nosotros nos movemos. Tiene que ver con las circunstancias en que usted y yo, nosotros atravesamos constantemente, pero el Señor ha prometido, como a los suyos les había prometido en aquel momento, llevarles hasta el otro lado. Si hay algo que el Señor nos ha prometido, es llevarnos a una ribera o a una playa segura. Estamos en un camino, pero estamos en un mundo que es como un mar que de vez en cuando se pone picado, se pone embravecido y las situaciones se vuelven difíciles. Ahora, Cristo es la barca, pero también Él es el que debe ser nuestro capitán. Y Él es el que ha dado la palabra de promesa para nosotros que vamos a ir al otro lado. En aquel momento, para con los suyos, Él estaba probando realmente cuánto creían en Él, cuánto confiaban después de haberlo escuchado maravillas, después de haber visto los milagros que el mismo Señor Jesucristo había hecho, ahora que tanto su confianza estaba en la persona de Jesús. Así que dice el versículo 35, que la promesa de Jesús fue, pasemos al otro lado. Así que dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos ha dado una promesa y vale la pena confiar en dicha promesa, estamos hablando de que Él prometió pasar al otro lado. Ellos tenían que aprender a confiar y a depender del Señor. Tenían mucho trabajo que hacer, venían muchas cosas por hacer en su vida y el Señor estaba pasándoles un pequeño examen. ¿Qué tanto podrían confiar en Él? En esta noche, sin duda, cada uno de nosotros no solo tiene las circunstancias del virus que está acechando el mundo entero, sino cada uno de nosotros tiene sus propias circunstancias difíciles. Sé que hay hermanos de nuestra iglesia, de otras iglesias y de iglesias en el mundo, que algunos de ellos están recibiendo tratamiento de quimioterapia. Otros están recibiendo tratamientos de diálisis y otros están atravesando momentos críticos donde su empresa ha quebrado o está por quebrar, dificultades en el hogar. Nuestra familia muchas veces atraviesa momentos críticos donde pareciera que el matrimonio va a hundirse, donde pareciera que las circunstancias que están atravesando como familia o como matrimonio, hasta allí va a llegar todo. Les aseguro que cualquiera de nosotros podría identificarse
Y ahora sí vale la pena. ¿Dónde puedo colocar esa promesa que leí en la Escritura? Aquella promesa donde el Señor me está diciendo que yo voy a poder seguir adelante, que yo un día voy a estar con el Señor, que en Él estoy seguro. En nuestras Biblias, en el Salmo 46, si usted tiene una Biblia y usted puede ir conmigo por un momento, quiero que veamos algunas de las promesas que el Señor ha hecho para el pueblo de Israel, pero también que nosotros podríamos aprender para aplicarlos en nuestras vidas, hablando de promesas. La Biblia dice en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Observe el pasaje, cómo el Señor estaba dando esta seguridad, y uno de los ejemplos que encontramos en los momentos críticos que hombres como David, hombres como Ezequías, que fueron reyes de la nación de Israel, tenían momentos difíciles, pero ellos podrían exclamar, Dios es nuestro amparo. Él les había prometido, como estuve con Moisés, dijo el Señor, así estaría con quién. Y le aseguro que a algunos de ustedes vendría a la mente Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesas hechas por el Señor en el Antiguo Testamento. Como había estado con Moisés, y estaría con Josué. Y en esta ocasión, el escritor de este salmo, el Salmo 46, él está confiado. Dice, Dios es nuestro amparo. Cuando hablamos de amparo es un vallado, algo que nos cuida, nos protege. Aunque nosotros podríamos sentirnos como acorralados, como arrinconados, podemos estar seguros en el Señor. Él es nuestra fortaleza, toda una pared inmensa que puede guardar nuestra condición, nuestro cuidado. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y luego sigue diciendo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor había enseñado a los discípulos, ahora está probando sus corazones. Ahora, ¿con qué los está probando? Con el mar, con el viento. Dice el pasaje, pero se levantó, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, no estaba hablando con niños, no estaba hablando con adolescentes, estaba hablando con personas adultas. Aparte de ser personas adultas, estaba hablando con hombres de experiencia, y experiencia en el mar, experiencia de las condiciones sobre las cuales o por las cuales el mar en algunos momentos se presentaba. En esta noche el hombre lleva no menos de 6,000 años sobre la tierra, y de padres a hijos hemos aprendido muchas cosas. Nuestros padres algo nos enseñaron para la vida. Fuimos a la escuela, aprendimos a hablar en nuestras casas sin que hubiese alguien que nos estuviera entrenando. Aprendimos a hablar antes que a leer y a escribir. Algunos de ustedes que me escuchan han ido a una educación superior, la universidad. Algunos de ustedes probablemente hombres y mujeres de experiencia en el trabajo en diferentes campos. Pero déjeme decirle esta noche, aún con toda la experiencia y los años que usted tenga, y aún cuando podamos aprender de las experiencias de nuestros padres, siempre el Señor probará nuestra dependencia y nuestra confianza en Él.
Si hay algo importante es que usted y yo sigamos edificándonos sobre la palabra de Dios. Dice que en el 33 con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Déjeme decirle esto. A mí no me cabe la menor duda que algunos de los que me han escuchado ya por años, y algunos que me van escuchando, y algunos de los que me van a escuchar en esta hora, no todos tendrán la capacidad para poder retener lo oído. Dios está interesado que usted crea en Él, que usted confíe en Él, que su vida pueda tener estabilidad sobre Cristo, en Cristo. En este momento, estos eran pescadores, estos eran hombres de experiencia en el mar. Ellos son los que están asustados. Yo no dudo que algunos de nosotros, por las situaciones que estamos atravesando, nos asustamos. Quizás un consejo extra, aparte de lo que la Biblia enseña, si a usted le afecta el poder mirar cuadros o imágenes que son muy fuertes, mejor no las vea. Si usted eso le quita el sueño y le afecta, mejor evíteselo. No quiere decir que usted se va a ir a esconder y que va a meter su cabeza como el cuento dice, que el avestruz entierra la cabeza para no ver la realidad. Pero déjeme decirle esta noche, en verdad, todos nosotros deberíamos de estar seguros, porque el Señor nos dijo que Él nos lleva al otro lado, que con Él estamos seguros que vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar al final de nuestra vida, vamos a llegar al final con Él y será un final feliz en Él. En Él es que somos vencedores y es más, somos más que vencedores. Pero aquí está probando a aquellos, ellos nos representan a nosotros, ellos nos representan a usted y a mí. De vez en cuando algo nos mueve el tapete, nos mueve el piso. Y aún con la experiencia y con los años, probablemente muchos de los que me escuchan tienen más años que este servidor suyo. Y otros probablemente, aunque son unos muchachos, ellos creen que lo saben todo y menosprecian lo que la Biblia dice porque para algunos son palabras muy anticuadas. Pero déjeme decirle esto, si hay algo importante es la palabra de Dios, y si fue algo que el Señor sopesó en aquel momento, fue lo que Él les había enseñado. Así que Él esperaba que ellos pudieran tener confianza a su declaración, a su palabra. ¿Cuál fue el elemento que le sirvió para poder probar? Fue el mar, la tempestad, el viento. Para nosotros serían las circunstancias adversas. Cuando hablamos de las circunstancias tiene que ver con el mundo. Es un tipo del mundo. El mundo a usted o en su trabajo de repente se pone picado, se pone difícil. Amenazas de despido, amenazas de que le van a poner en una posición inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle esto, el Señor lo que estará probando es el corazón suyo. ¿Cuánto usted depende de Él? Quizás hasta le ponga en una posición inferior y quizás le bajen el sueldo. La pregunta es, ¿de quién depende usted? Aquel día estos hombres de experiencia se afligieron. La Biblia registra aquí en el versículo 40 que estaban amedrentados. La palabra amedrentado quiere decir atemorizados, intimidados, acobardados, con miedo, asustados, acoquinados. Los sordos dicen afligidos, angustiados. Entonces, estos con toda su experiencia, en esta noche, déjeme decirle esto. Yo sé que tenemos una amenaza
en el Salvador. Y vale la pena que nosotros podamos ser cuidadosos, prudentes, sigamos el consejo de las autoridades. Conviene seguir todo lo que sea oportuno en nuestro hogar, hagamos todo lo que está a nuestro alcance, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor. Él es el que ha prometido que nos va a llevar al otro lado. Él es el que nos ha prometido que Él es suficiente para sostenernos. Así que cuando vienen delante del Señor, cuando el mar estaba embravecido, porque las cosas eran difíciles, encontramos a un grupo de hombres, los discípulos, aquellos que habían sido enseñados, aquellos que habían visto milagros en los pasajes anteriores. Ellos han podido ver la mano del Señor, el poder de Dios en la persona del Señor Jesucristo, expertos en la pesca. Así que no solamente encontramos el mar, sino también a los discípulos. Pero además de los discípulos estaba Jesús, el mismo que había declarado que iban a pasar al otro lado. Versículo 38 no solamente nos registra que entraron en la barca, sino ya cuando están avanzando en el mar, sobre el mar, dice en el 38, hablando de Jesús, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora déjeme decirle en esta hora, ¿usted cree que el Señor duerme en este momento? ¿Que no sabe de las cosas que a usted le aquejan? En esta mañana hablaba con unos hombres de mundo, personas que no conocen al Señor, preocupados, cada uno en su nivel, afligidos, cada uno pensando de las cosas que no se hicieron bien, de las cosas que se están haciendo bien, pero mostrando de alguna manera su aflicción, afligidos porque no han podido cuidar la pequeña empresa que ellos tienen en el área rural, pensando en que las cosas ya no tienen valor y que no se están moviendo. Eso trae pérdidas cada día. Dios le decía a él nada más, vamos a salir al otro lado, vamos a pasar. Claro, él no me entendía en el 100%. Él me decía, sí, yo sé que usted lo ve desde un punto religioso, usted lo ve desde un punto, él quería decirme desde un punto espiritual, pero él lo mencionaba como algo religioso. Déjeme decirle en esta noche, mis amados hermanos, si el Señor ha dicho que vamos al otro lado, es seguro y vale la pena descansar en Él. Los discípulos estaban angustiados, Jesús tranquilo, dormido. Según el griego, la palabra cabezal quiere decir almohada. Así que el Señor Jesús está durmiendo sobre el cabezal, pero aun cuando en aquel momento se muestra la naturaleza humana de Él, Él sigue siendo Dios. Aun cuando físicamente en este momento no está con nosotros, nos dejó el Espíritu Santo para que Él lo represente. Él está en nosotros, Cristo está en nosotros. Así que aun cuando usted y yo pareciera que Jesús se descuidó, Él nos sigue llevando sobre sus brazos y no importa por bravo y picado que esté el mar, no importa cómo esté el viento de recio, su poder siempre sigue siendo el mismo. El poder de nuestro Señor Jesucristo es sobrenatural. Vea lo que sucedió aquel día, cuando Él es despertado para que auxilie a los suyos. Dice en el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En esta noche, el que nos puede dar no solamente paz y tranquilidad en nuestra vida es el Señor Jesús.
Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno de que nosotros podamos estar descansados en Él. El Señor en aquel momento estaba probando la fe de ellos. Y no solo fue capaz de poder calmar las olas y el viento. Nuestro mayor problema es no las circunstancias alrededor. El mayor problema en aquel momento no era el viento y el mar, sino algo que era interno. Y eso tiene que ver con la incredulidad. Eso es mucho más peligroso. La incredulidad nuestra es el mayor peligro que tenemos, que todas las circunstancias adversas que se nos presenten. La tormenta aterrorizó a expertos pecadores. El Señor, me encanta esta parte, que no vino para ponerles en vergüenza su incredulidad, para ponerles así delante de las personas, señalándoles la falta. Él le dijo una reprensión suave. El Señor dice aquí en el versículo, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis amados, vale la pena que usted y yo sigamos atesorando la palabra de Dios. Pero la gran pregunta esta noche: ¿está usted seguro que va a ir al otro lado con el Señor? ¿Usted está seguro que Él es suficientemente capaz para poder sostenerlo hasta el momento? La Biblia dice que mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que nos hacen falta. En esta noche es importante creer las promesas que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El problema, decía, es no tanto lo que es externo, sino lo que es en nuestro interior. Algunos de nosotros tenemos que seguir algunas normas de higiene que nos están recomendando, pero nosotros tenemos que descansar en el Señor. Algunos no compramos la fruta con limpia conciencia, lávela y cómasela con limpia conciencia. La Biblia dice que con acción de gracia debo comerme lo que traigo a mi mesa. Ahora voy a ser cuidadoso que no haya tenido que pasar por algo donde me va a traer cualquier cosa que va a afectarme. Pero déjeme decirle esto: si no tenemos cuidado, nosotros estamos con miedo y aterrorizados por todo lo que está sucediendo en este tiempo. Mis amados hermanos y amigos, en esta noche lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. Estos que habían visto los milagros y habían recibido la enseñanza, su incredulidad le llevó a tener miedo. Su incredulidad le llevó a tener miedo. Y su temor le llevó a dudar. En esta noche vale la pena reflexionar cuánto estamos creyéndole a Dios. Él ha prometido que va a cuidar de nosotros. Él ha prometido que vamos a estar seguros en Él. Una vez más, el Salmo 46, donde les mencionaba hace poco, en el Salmo 46, las promesas que el Señor había dado, que Él es nuestro amparo y que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio. Los discípulos llegaron a tener miedo. Su incredulidad les hizo tener temor y el temor les hizo dudar. El salmista dice: por tanto,
sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. No temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, aunque bramen y se turben las aguas. No temeremos, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que le va a dar a usted el hecho de poder vivir una vida sin temor? Creer a lo que el Señor ha dicho. Si el Señor ha dicho que nos va a llevar al otro lado, nos va a llevar al otro lado. Aunque usted y yo tengamos experiencia, y usted podría considerarse que ha salido airoso en muchas otras empresas que usted ha tenido, déjeme decirle, con Él estamos seguros. ¿Qué fue lo que trajo a los discípulos? El miedo y el temor, su incredulidad. ¿Qué tanto cree lo que usted lee en la Biblia? ¿Qué tanto cree las promesas del Señor? Si su corazón está siendo incrédulo, habrá miedo, y su miedo le hará dudar de la promesa que el Señor ha hecho. En esta noche, yo le animo, vamos adelante. Dios, y en Él haremos proezas. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos creyéndole a aquel que nos ha dicho que nos va a llevar al otro lado. Él nos va a llevar a playa segura. En Él estamos seguros. Voy a pedirles que con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, allí donde usted está, allí donde en este momento usted ha podido sintonizarnos. Si usted no tiene a Cristo, este es un buen momento para decirle al Señor: creo en ti, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Creo que por tu muerte me diste el perdón y la salvación. Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Te invito a que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias por morir en mi lugar. Gracias porque me quieres llevar a playa segura. Gracias porque en ti sí puedo hacer proezas en tu poder. Quiero ir sobre las aguas y sobre la adversidad. En ti, Señor, quiero ir seguro. En esta noche, si usted tomó esta decisión, le felicito. Y para aquellos que ya tenemos a Cristo, yo quiero animarles. Mis amados hermanos, creámosle a Él, a cada una de sus promesas. Confiemos en ellas, porque son fieles y verdaderas. Que Dios le bendiga y esta noche tenga un buen descanso. Descanse en Jesús. Él es capaz de llevarlo con toda seguridad.